El Estado tiene la obligación de dotar a las Fuerzas Armadas de todo el material, equipos y requerimientos que la eficacia de su acción demanda, así como velar por el bienestar de su personal, especialmente del personal de tropa. A ver, después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas con la Operación Patriota, es evidente que las Fuerzas Armadas no quieren al presidente, después de lo que hizo Gómez de la Torre en el Jockey Club. Sin embargo, en esa manera de negar la realidad, en el Día de las Fuerzas Armadas va el presidente e intenta extender una rama de olivo, cuando todo el mundo sabe que las Fuerzas Armadas... El presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión en el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, y con los comandantes generales de los diferentes institutos armados. En el encuentro estuvo presente también el titular del sector de defensa, Daniel Hugo Barragán Coloma. En la víspera, el presidente Pedro Castillo tuvo un encuentro con el titular del Ministerio de Defensa, el jefe del Comando Conjunto y los comandantes generales de los institutos armados, quienes manifestaron su respaldo al mandatario en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, informó el despacho presidencial en sus redes sociales. La reunión se produce un día después de que el presidente Pedro Castillo Terrones tomara juramento a Daniel Barragán, quien fue nombrado titular de Defensa en reemplazo de Richard Tineo, quien pasó a presidir la cartera de Transportes y Comunicaciones. Además, el mandatario participó este sábado en la procesión de la imagen de la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas. El acto religioso se desarrolló desde horas de la tarde por las principales calles del centro histórico de Lima y contó con la participación del jefe del Comando Conjunto. La salida de la imagen de la Virgen de las Mercedes se produce tras 2 años de suspensión de la procesión debido a las medidas restrictivas derivadas de la pandemia del COVID-19. El Estado tiene la obligación de dotar a las Fuerzas Armadas de todo el material, equipos y requerimientos que la eficacia de su acción demanda, así como velar por el bienestar de su personal, especialmente del personal de tropa. A ver, después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas con la Operación Patriota, es evidente que las Fuerzas Armadas no quieren al presidente, después de lo que hizo Gómez de la Torre en el Jockey Club. Sin embargo, en esa manera de negar la realidad, en el Día de las Fuerzas Armadas va el presidente e intenta extender una rama de olivo, cuando todo el mundo sabe que las Fuerzas Armadas no quieren a los terrucos, ni quieren de ninguna manera al presidente. Al menos esa es mi manera de ver las cosas. Pero como la gente podría decir que yo soy sesgado, le voy a preguntar a una persona que es bastante más fría, que es una persona que es analista, que ha visto encuestas toda una vida y que es una persona bastante más ecuánime que yo, ¿ya? Así vamos a ponerlo en esos términos. Lucho Benavente, buenas noches. Hola, Filipe, ¿qué tal? No sabía que hablabas de mí. Bueno, en fin, es que estabas por ahí. A ver, ahora el presidente les tiende la mano a las Fuerzas Armadas después de lo que ha pasado en las últimas semanas con la Operación Patriota, de todo este tema tan fanagoso de una relación teniendo ese jefe supremo, ¿no? ¿Tú cómo entiendes esa relación entre Fuerzas Armadas y el presidente? Es que es un presidente que no entiende lo que es la política. Claro, por ejemplo, él tuvo un gabinete, un primer gabinete, que cuando murió Abimael Guzmán, 13 de los 18 ministros estuvieron en contra de la cremación. Eso los convierte en casi simpatizantes de Sendero Luminoso. Las Fuerzas Armadas no pueden estar de acuerdo con un gobierno así porque Sendero Luminoso mató a muchos oficiales y soldados. El canciller Béjar, el ministro Iber Maraví, el ministro Gallardo, etcétera. Bermejo. Etcétera, ¿no? Entonces, es un gobierno con claras simpatías con Sendero Luminoso. Eso nunca va a gustar a las Fuerzas Armadas. No son deliberantes, pero los retirados, los excomandantes de las Fuerzas Armadas, los exministros de Defensa, incluido el expresidente Morales Bermúdez cuando estaba vivo, daban declaraciones. Hay que entender que ellos hablan por los que están en actividad, ¿no? Entonces, frente a esto, y luego la Operación Patriota, que evidentemente descolocó al gobierno que está por otro lado, entonces el gobierno no sabe manejar esto porque no entiende lo que es la política. Entonces, no puede tener, intentar un puente ahora totalmente... Los desplantes también de Guantar, la falta de respeto, o sea, en fin. Claro, entonces es como esos puentes que se caen o se desploman. ¿Por qué? Porque no están bien sujetados a los extremos, están al borde del precipicio, ¿no? Ese puente se cae muy rápido, ese puente no conduce a nada finalmente. Y fíjate, ahora yo hablaba con Fabricio Cajadillo y le decía, oye, atento, porque ha salido un Twitter, va a estar Lucho Benavente,
Entonces le digo, vamos a hablar de la alcaldía de Lima, vamos a hablar de tal cosa, y hablamos de los temas. Entonces, llega al WhatsApp el tema este. En Palacio de Gobierno dice que van a haber 2 nuevas juramentaciones. Entonces yo le digo a Fabricio, oye, hay que estar mosca porque mientras se está hablando de uso, de repente nos juramentan, como la semana pasada, ¿no es cierto? Bueno, ya juramentaron. Ya han juramentado Daniel Barragán y Richard Tineo Quispe. Richard Tineo Quispe era el ministro de Defensa, ¿no es cierto?, que es un exmilitar, que ha pasado a Transportes y Comunicaciones, que es la cartera maldita, por decirle de alguna manera, ¿no?, gráfica. Pero hay un señor, Daniel Barragán, que ha tomado el Ministerio de Defensa, sin tener ninguna experiencia previa en el tema, y el señor tiene pasado upepista, antaurista y de la época de Solidaridad Nacional, pero cuando estaba Luna Gálvez. ¿Tú puedes explicarme estos nuevos nombramientos? ¿Los logras entender o como yo? La verdad es que yo no lo entiendo. Lo que pasa es que el presidente nombra ministros de manera, yo diría que casi aleatoria, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento de Rodríguez Mackey en la Cancillería, un ministro que fue por un lado y el presidente estaba por otro lado, y no se tomó la molestia de ver si había alguna armonía en políticas públicas respecto a temas exteriores. El presidente estaba muy interesado en hacer lazos con la República Saharaui, ahora vemos que también está interesado en golpear a Israel o en darle guiños a la Argentina por el tema de las Malvinas, etcétera.